En esta ocasión vamos a hablar acerca del proceso de compilación en C. Para entender qué cosa es el proceso de compilación, tenemos que entender primero qué cosa es un programa ejecutable y por qué su importancia. Un programa ejecutable es un código binario que es entendido por la computadora y que recibe como entrada datos y los transforma en información. Por ejemplo, datos pueden ser el número de alumnos que hay en cada salón en una facultad. La información podría ser el promedio de los alumnos por salón en una facultad. El proceso de compilación consta de 3 etapas que tenemos que entender para poder identificar algunos errores que se presentan cuando estamos programando. La primera etapa se conoce como etapa de precompilación o preprocesamiento. La segunda es la etapa de compilación propiamente y la tercera la etapa de enlazado o de ligado o linker en inglés. Cada una de estas etapas realiza un paso para la consecución del programa ejecutable. ¿Qué sucede en la etapa de precompilación? En la etapa de precompilación, los archivos de encabezados y los archivos fuentes o extensión .c se utilizan y se mezclan a través de un proceso que se conoce como precompilación, y a partir de ellos se genera un único archivo que es un archivo temporal y que también es código en C. La diferencia entre los archivos temporales y los archivos fuente originales es que los temporales no contienen ninguna directiva para el compilador. ¿Qué son las directivas para el compilador? Son indicaciones de que se realice cierta actividad en esta etapa. Ejemplo de ellas son, por ejemplo, las instrucciones de find o include. Una vez que se tiene el archivo temporal, ya sin ninguna directiva, este archivo se puede tomar y se transforma en código binario entendible por la computadora. Es decir, cada instrucción que aparece en el archivo temporal se transforma en una secuencia binaria que será interpretada por la computadora. El archivo binario, que normalmente tiene una extensión .o o .obj dependiendo del sistema operativo, es básicamente, como decíamos, una serie de instrucciones que ya puede entender la computadora. Este código se conoce como código binario o simplemente binario. Una vez que se tiene el código binario, que en principio puede ser entendible por la computadora, falta una etapa adicional. En la etapa adicional, este archivo binario se toma y se usará para generar un archivo ejecutable. Si solamente se toma el archivo binario que generamos a partir de nuestro programa, vamos a tener un error normalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque en nuestro archivo O no le hemos dicho cómo se realizará una operación, por ejemplo, printf o scanf. Nosotros nunca nos preocupamos cómo definimos o cómo se llevan a cabo estas funciones y simplemente las utilizamos. Entonces, en la etapa de enlazado, completamos el código que le falta a mi archivo. ¿Qué código le falta a mi archivo? Bueno, pues el código que le hace falta es el código de la función scanf o de la función printf o de alguna otra función que yo no defino y que simplemente la utilizo porque está disponible en algún lugar. ¿En dónde están disponibles esas funciones? ¿Dónde se encuentra el código binario de esas funciones? En lo que se conoce como bibliotecas de funciones. Las bibliotecas de funciones son código que yo no escribí, que alguien más escribió, pero que puedo utilizarlas de manera libre. En la etapa de enlazado se toma el archivo binario que produje a partir de mi código fuente y la biblioteca de funciones que contiene la función scanf, printf, etc. se toman, se mezclan y a partir de ellas se genera el ejecutable. En este punto completo mi archivo binario con segmentos de código que corresponden a las funciones scanf, printf, a todas aquellas funciones que yo no definí, y se genera el archivo ejecutable. La salida final del proceso de enlazado es mi archivo ejecutable.
El archivo ejecutable contiene todas las instrucciones que deberá ejecutar la computadora para realizar mi programa. Con base en el programa ya binario generado a partir de estos 3 pasos, yo puedo ahora sí proporcionar datos a la computadora y obtener información. En este punto, yo ya no necesito tener disponibles mis archivos fuentes ni ningún otro archivo. Simplemente con que tenga mi archivo ejecutable, con eso debería ser suficiente. Hasta aquí por ahora. Si te gustó el video, comenta, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides que en el mundo de la programación, cada error es una lección que te acerca más al éxito.